Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, sigue el verano bien caluroso. Yo no sé cómo ustedes lo están sintiendo, pero está fuerte. Ya estamos ahí entrando en el pico de la temporada de huracanes. Ya Isaías nos pasó por encima y destruyó mi ciudad natal. Así que, gente, no bajen la guardia. Todo el mundo continúe preparado. Los temblores siguen. Así que el 2020, el otro día, tengo que decir esto porque me reí muchísimo. Son tantos y tantos los memes que le llegan a uno todos los días. Ustedes sabrán de eso porque ¿quién no recibe memes en esta vida? ¿No? Todo el que tenga un teléfono está todo el tiempo expuesto al meme. Y entonces veo esta caricatura, me llega un meme que es una caricatura de una pareja que están conversando. Y entonces ella le dice al esposo, caramba, yo no sé, estoy pensando que este asunto se va a convertir en una frase que se va a convertir en la frase célebre que todo el mundo va a usar cuando algo le sale mal. Tú le preguntas a la persona, ¿y qué? ¿Cómo están las cosas? ¡Ay, esto es un 2020! Esto es un 2020. Y me estuvo tan gracioso. Me estuvo muy gracioso. O sea que, y es la verdad, ¿cómo te va? Y si te va mal, tú vas a decir, esto es como el 2020, el año 2020. Pero la realidad es que tenemos que continuar, tenemos que, por favor, use su mascarilla, por favor, si no tiene que salir de su casa, no salga. El COVID va a estar con nosotros muchísimo tiempo más. Seamos inteligentes, seamos responsables, seamos solidarios con nuestros familiares, con nuestros amigos, porque de lo contrario vamos a aumentar el sufrimiento en las familias, en los amigos, nos vamos a extinguir si seguimos con esta cosa de no cuidarnos. Pero bueno, nosotros tenemos muchas formas de provocarnos penas y dolores y cosas. Y el tema de hoy es uno de esos, que es el plebiscito. El plebiscito que no es el primero y que me parece que es un tema muy importante sobre el cual conversar. Muy importante conversar sobre el plebiscito, porque aquí hemos tenido varios plebiscitos en las últimas décadas. Bueno, muchas décadas han pasado y hemos tenido plebiscitos. No se resuelve la situación colonial de Puerto Rico. Y como todos los temas, pienso que como no sabemos de qué se trata, en realidad vamos como en automático. Y, un plebiscito, sí, para que yo conteste tal pregunta, pero no vamos a lo que está detrás. A cuál es la historia, qué es lo que ocurre y qué es lo que está ocurriendo en este en particular. Así que yo estoy en la gratísima compañía de dos personas que saben mucho de eso, porque ustedes saben que a mí me gusta estar rodeada de gente que sabe mucho de los temas y que les pueden ilustrar a ustedes mis radioescuchas para que pensemos, para que meditemos, para que dialoguemos sobre esta situación. Así que en el día de hoy estoy más que bien acompañada por el doctor Javier Colón Morera y por el doctor Miguel Rivera, ambos profesores del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Buenos días a ambos. Muy buenos días. Buenos días, un gran placer estar contigo otra vez. Qué bueno, qué bueno. Javier, voy a empezar contigo porque de hecho tú acabas de escribir un ensayo magnífico en el que recorres toda esta historia de los plebiscitos de Puerto Rico y cómo nos vamos a enfrentar al próximo. Así que lo primero que quiero que hablemos es hacer un poco de historia sobre lo que un plebiscito es y sobre lo que significa en la vida de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Pues fíjate, yo tomaría la ruta un poquito más panorámica primero, ¿verdad? El siglo XX en términos generales, ¿verdad? Se puede hablar de él como el siglo de la descolonización. Como tú sabes, en el 48 las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero una de las agendas principales entre el 48 y la década de los 70 no fue tanto el tema de los derechos humanos como tal, sino más bien la descolonización, porque una buena parte del planeta se sentía que no estaba representada por todos esos documentos grandiosos de derechos humanos, en donde habían unos poderes imperiales que dominaban la gran mayoría del planeta. Entonces había una división entre lo que eran los países civilizados, que eran más bien los países de Europa, y los países no civilizados, que eran los países de Asia, de África, de América Latina, que tenían que estar sujetos a una serie de controles, ¿verdad? Tenían que estar sujetos como una especie de tutoría, ¿verdad?
y de controles económicos, políticos, de todo tipo, ¿verdad? Entonces, en buena parte de eso que se empezó a llamar el tercer mundo o los países con unos niveles de desarrollo embrionarios, como lo queramos llamar, ¿verdad? Periféricos lo ha llamado otra gente, pues esos países empezaron a entender que su prioridad era obtener la soberanía política, liberarse del control directo de los poderes imperiales. Y por eso las Naciones Unidas, que empieza con un tamaño muy pequeño, ¿cuántos eran, Miguel? 40 países aproximadamente, ¿verdad? Se convierte al final del siglo ya en una organización mucho más amplia, de cerca de 170 países. ¿Por qué? Porque todos ellos han ido desarrollando procesos, y la palabra clave aquí de Elvis es de autodeterminación política, de descolonización, dirigidos principalmente a obtener la independencia política. Esa era la forma preferida por la comunidad internacional para obtener la descolonización. Entonces, hubo un gran conflicto en el mundo porque cuando se crean las Naciones Unidas, no se logra que las Naciones Unidas se comprometan en ese momento con la descolonización. Eso va a ocurrir mucho más tarde, va a ocurrir más bien en la década de los 60, cuando se crea el Comité de Descolonización, y entonces entran con mucha fuerza los países africanos y otros países que han declarado su independencia. Para obtener la autodeterminación, en el derecho internacional es un concepto muy interesante porque los sectores más conservadores entienden que el derecho de autodeterminación se ejerce una sola vez, colectivamente. Para ejercer ese derecho, la ficción jurídica a nivel internacional es que esa decisión la toma el pueblo, que es una reserva que tiene, y que los pueblos no pueden ser objeto de tráfico internacional sin que participen de la decisión de cuál va a ser su futuro político, y por eso es que entonces se crea la llamada Carta Magna de la Descolonización. Entonces, ¿qué pasa? La gran mayoría del mundo se descolonizó, ¿verdad? Y de hecho, hablar de descolonización en el mundo contemporáneo para alguna gente es como una cosa que ya no existe, que eso ya pasó a mejor vida, ¿verdad? Pero la verdad es que, al igual que sucede con la esclavitud, que todavía hay esclavitud en el mundo, todavía hay colonialismo en el mundo. Pero ¿qué pasa? Que en el caso particular que nos ocupa hoy, que es el colonialismo de lo que quedan como territorios sujetos a controles de ese tipo por parte de Estados Unidos, son islas, ¿verdad? Y en el caso particular de Puerto Rico, en el caso del sistema internacional de Estados Unidos, pues es Guam, es Samoa, son las Islas Marianas, son las Islas Vírgenes Americanas y es Puerto Rico. Es un sistema territorial que tiene Estados Unidos, ¿verdad? De ese sistema, el más importante, el más poblado, el más significativo, el más que por problemas que le trae a Estados Unidos por las presiones políticas que se generan, es sin lugar a duda Puerto Rico. Así que ese es el encuadramiento general que quería hacer. No sé si, Miguel, tú quieres decir algo en esta parte. No, yo solamente un punto de información interesante, un poco retomando un poco lo que el hilo, ¿verdad?, de lo que Javier estaba diciendo, para que los radioescuchas entiendan. Todavía hoy en día se estima que hay alrededor de 51 territorios en el planeta que se consideran no soberanos. No todos, obviamente, bajo la jurisdicción estadounidense, muchos bajo la jurisdicción británica, danesa en algunos casos, francesa. Básicamente los Estados Unidos son los principales, digamos, los 4 principales cuerpos metropolitanos, ¿verdad?, que tienen territorios a nivel no soberanos a lo largo del planeta. Y digo a lo largo del planeta porque esto va desde las islas del Pacífico hasta Groenlandia, hasta el Caribe, como bien sabemos, ¿no? En su inmensa mayoría, como bien señaló Javier, son islas. Y irónicamente, los territorios creo que más poblados, si los datos que tengo no me fallan, son precisamente Puerto Rico, Groenlandia y Nueva Caledonia. Creo que Puerto Rico sigue siendo el territorio en el planeta más poblado del mundo.
Sí. Es decir, por decirlo de alguna forma, Puerto Rico es la colonia más poblada que existe en el planeta. Y obviamente, como bien señala Javier, nuestro nivel poblacional, pues obviamente le crea un problema a los Estados Unidos, y también como se ha negociado esa relación colonial a través de los 120 años de colonialismo, 122 años de colonialismo, obviamente le crea ciertas ataduras y ciertos problemas a la metrópolis en cómo se maneja la cuestión en Puerto Rico. Solamente traía ese punto de información, ¿verdad? Sí, para hablar un poco de que la cuestión, muchos hablarán de que la cuestión colonial es una cuestión del pasado, pero todavía hay sobre 50 territorios no soberanos en el planeta. Y esto dejando a un lado algunas personas que hablan, ¿verdad?, de que con la soberanía nacional realmente no se descolonizaron los estados. Pero eso es otro tema, mucho más complicado, que no nos compete tanto en esta discusión. Sí. Entonces, Delvis, lo otro que habría que añadir, Delvis, es que entonces las Naciones Unidas, ¿verdad?, que han sido, que tienen ese legado, ¿verdad?, de que la ONU realmente se crea como un club de potencias imperialistas que al principio no querían descolonizar el mundo. Esa es la realidad. Y los países tuvieron que luchar contra esas estructuras, ¿verdad? Pues ahora, cada decenio que pasa, dice que este es el último decenio del colonialismo en el mundo, pero no logra convencer a las potencias imperialistas que realmente hagan lo que hay que hacer para terminar el colonialismo. Entonces la ONU cada vez tiene que pasar la vergüenza, cada 10 años, de volver a decir que estos próximos 10 van a ser los últimos años o el último decenio del colonialismo. Pero realmente hay pocos procesos serios en este momento que tú puedas tener confianza de que van a producir la descolonización. Y Estados Unidos en particular, pues no atiende con ninguna, no le da ninguna importancia a estas normativas internacionales relativas a la descolonización. Ellos entienden que estos son problemas internos de Estados Unidos, que ellos los van a resolver de la forma en que lo quieran hacer. Y cuando tú miras cada una de las situaciones en esos territorios, ves que ha sido bien difícil y bien complejo traer a la mesa a Estados Unidos para resolver problemas coloniales. Ahora, aterrizando a Puerto Rico, se ha producido un cambio interesante que puede en algún momento ser ventajoso para Puerto Rico. Por mucho tiempo, la posición oficial de Estados Unidos había sido que el tema del estatus político, de la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos se había resuelto básicamente en el 52, cuando se crea el Estado Libre Asociado. Y de hecho se emite una resolución de la ONU, la 748, que dice que Puerto Rico ha venido a un estatus de suficiente control de sus asuntos internos como para sacarlo de la lista de territorios coloniales, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el cambio? Se ha producido un cambio muy interesante, que es que Estados Unidos ahora admite sin ningún problema que Puerto Rico es un territorio como los demás que conforman el sistema territorial de Estados Unidos, y que a través de jurisprudencia, de informes, etcétera, ha dicho que es una ley del Congreso, que el Congreso la puede eliminar cuando lo quiera hacer. Entonces eso crea una situación distinta, en el sentido de que ahora el gobierno de Estados Unidos no puede negarse a aceptar la posibilidad de que haya un proceso dirigido a la autodeterminación, ¿verdad? Entonces, por eso, incluso en la ley promesa, se incluye un apartado que dice que esta ley no impide que los puertorriqueños ejerzan su derecho para peticionar una alteración en su estatus político. Esa es una situación distinta a la que existía hace muchos años, y revela pues una gran debilidad de Lela como estatus internacional para Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces, era algo así como un duérmete, nene, pero tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve. No se vaya nadie, por favor. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, y continuamos conversando sobre el plebiscito. Javier, te interrumpí porque estaba obligada a irme a la pausa, pero ahora puedes concluir tu pensamiento. Sí, le voy a pasar los topos a Miguel aquí, porque sé que él tiene muchas cosas que decir sobre esto.
Pero lo que quiero completarle el pensamiento es que en el caso particular de Puerto Rico, siempre ha habido, si somos honestos intelectualmente, siempre ha habido una gran división dentro del pueblo puertorriqueño bajo el régimen español y ahora bajo el régimen americano, en que qué tipo de relación debemos tener con la metrópoli. Y hay tres tendencias principales: el autonomismo, el independentismo y el estadoísmo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una división tan fuerte como la que existe en Puerto Rico, se le hace más fácil a Estados Unidos evitar confrontar el problema, porque Estados Unidos puede decir, bueno, pónganse de acuerdo, díganme cuál es el acuerdo que ustedes quieren. Y de hecho, el presidente Obama hizo algo que la gente no creo que registró bien en Puerto Rico. El presidente Obama propuso un mecanismo mediante el cual los estadistas y los estadolibristas se juntaban primero para eliminar la independencia como opción en un plebiscito de que queríamos ser parte de Estados Unidos, y después se discutía si como Estado o como Estado libre asociado. La clase política en Puerto Rico, por razones que Miguel podrá explicar, se negó a aceptar esa oferta. Y entonces, pues eso sigue contribuyendo al tranque, ¿verdad? Sigue contribuyendo al tranque. No estoy diciendo que Obama ofreció una salida, pero ofreció una alternativa electoral que la clase política en Puerto Rico dijo, no me conviene hacer eso, y lo descartó, ¿verdad? Miguel, no sé que tú quieras colaborar aquí. Continúa, yo tengo varios comentarios, pero si quieres seguir con lo de Obama, que me parece que es bien importante. Entonces, ¿qué pasa, Delvin? Cuando yo di el curso de Relaciones Políticas Estados Unidos-Puerto Rico, le digo a los estudiantes que hay un hecho central, y el hecho central es que Estados Unidos nunca ha estado dispuesto a decir a los puertorriqueños: las formas en que yo estoy dispuesto a relacionarme contigo son A, B y C. A es la independencia y esta sería la independencia, estos serían los parámetros. B, esta es la autonomía y estos son los parámetros de la autonomía. Esta es la estadidad y estos son los parámetros de la estadidad. Ustedes entonces escojan, porque yo estoy dispuesto a ofrecer esas alternativas. Estados Unidos no ha querido hacer eso, y como no ha querido hacer eso, nunca ha estado dispuesto a hacer una consulta a los puertorriqueños sobre qué preferencias tienen los puertorriqueños en materia de estatus. Porque si lo hace, se sienten que van a estar comprometidos a aceptar lo que los puertorriqueños soliciten. Y como no están dispuestos a hacer eso, le dicen a los puertorriqueños: sigue tú pidiendo ahí, y yo acá cuando yo me sienta que tú tienes un consenso suficientemente fuerte, pues yo atenderé si entiendo que lo debo atender. Pero no voy a hacer ningún compromiso y no voy a organizar un plebiscito federal con la formalidad que eso establece. Y yo me pregunto también, los partidos políticos yo creo que tampoco quieren mucho que se resuelva el asunto del estatus. Miguel. Bueno, yo creo que hemos hablado de esto antes. A mí me da la impresión que los partidos en Puerto Rico, realmente si resolver el estatus sería en cierta forma acabar con lo que ha sido su fuente de enriquecimiento por las últimas 5 décadas. Pero dejando eso a un lado, un factor importante de todo, alimentando a todo lo que está mencionando Javier, es el hecho de que Puerto Rico es un territorio no incorporado, ¿no? Entonces los últimos territorios que fueron incorporados, por ejemplo el caso de Hawái, el caso de Alaska también, eran ya territorios incorporados décadas antes de ser incorporados. Sí. Entonces es interesante el caso de Hawái, ¿verdad? Porque esto se va a decidir bien temprano en el proceso de anexión, en el cual, por ejemplo, Hawái se va a anexar a los Estados Unidos como territorio incorporado, pero Puerto Rico precisamente no. Es decir, se asumía dentro de la cláusula de incorporación que básicamente si eres un territorio incorporado estabas en tránsito de alguna forma a convertirte en un estado federado. Y yo creo que muchas veces cuando los sectores especialmente estadoístas hablan de las distintas alternativas que durante la última década o estrategia de anexión ellos han estado tratando de avanzar en comparación con la experiencia de otros estados o otros territorios incorporados, lo que pierden de vista es precisamente que Puerto Rico no está dentro de esa esfera de donde estaban esos otros territorios en ese momento histórico. Y adicional a eso, y aunando a lo que estaba mencionando Javier cuando
los estadounidenses hablan, ¿verdad?, de que pónganse ustedes de acuerdo, ¿verdad?, porque ninguna fórmula realmente tiene un dominio mayoritario en el país. Por ejemplo, en el plebiscito de Hawái de 1940, 2/3 partes votaron en favor de la estadidad. En el de 1959, un 96%. En el caso de Puerto Rico, ninguna fórmula de estatus nunca ha tenido ese tipo de presencia o de dominio. Entonces yo creo que todas esas divisiones internas aunan algún más a la posibilidad de que pueda realmente ir a reclamar una salida de estatus para la situación de Puerto Rico. Y a mi juicio, gran parte de lo que los partidos políticos han utilizado los plebiscitos en Puerto Rico, y estoy hablando desde los tiempos, ¿verdad?, del plebiscito del 67, ¿verdad?, desde allá hasta hoy, han sido estrategias más que todo de los partidos políticos, a mi juicio, en tratar más que todo de reforzar su militancia interna y utilizar el juego del estatus como una estrategia política para refortalecer su base política a nivel interna, ¿no? Como decía un politólogo, Anderson, en cierta forma, esta dinámica que han creado los partidos políticos transforman a Puerto Rico, en la política en Puerto Rico, en una política de un solo issue, que es la cuestión del estatus. Y alrededor de eso, que es un poder que nosotros no tenemos para resolver, básicamente los partidos alimentan su base, su militancia política y, a mi juicio, su lucha por controlar el presupuesto público, que yo creo que cada vez es más evidente que estos partidos, más que servir al pueblo, lo que hacen es servirse de él. Y yo creo que los plebiscitos, en cierta forma, sirven como una coartada para básicamente legitimar esas premisas políticas que le dan cierto grado de legitimidad entre sus electores y sus militantes. No sé qué Javier piensa, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo, Javier. Yo no tengo. Bueno, de hecho, yo estoy proveyendo evidencia de que en cierto modo es así, porque Obama, en cierto sentido, le ofrece una salida a los dos partidos principales. Únanse y digan que ustedes quieren ser parte de Estados Unidos y sacamos la independencia del medio. O sea, Obama propuso eso en un informe de Casa Blanca. Eso no tuvo discusión en Puerto Rico por razones que yo a veces no entiendo bien. Uno sigue acá estudiando cosas y uno ve que el debate público anda por otro lado, pero ¿verdad? Uno hace lo que puede con lo que uno estudia, ¿verdad? Delvis, como el Congreso no está dispuesto a dar un plebiscito de estatus mandatorio en donde se obligue a un resultado, los puertorriqueños han ido en distintas épocas a pedir esos plebiscitos, ¿verdad? Y la historia de la petición de plebiscitos y de los plebiscitos que se han hecho son innumerables, pero ninguno de ellos ha contado con un aval federal, ¿verdad? En la última etapa, en el 2014, finalmente se le adjudica a un cabildero con mucho conocimiento en estos asuntos, una persona que se llama Jeffrey Farrow, que ha estado, fue asesor de Ron DeLugo, estuvo en la Casa Blanca de Clinton, negoció tratados de libre asociación en el Pacífico, una persona muy conocedora, y ahora entiendo que trabaja directamente como cabildero del movimiento estadista. Entonces, se logra hacer algo muy interesante. No hay legislación de estatus, pero en el presupuesto de Estados Unidos se coloca una partida que dice: se separan aquí $2.5 millones para hacer una consulta de estatus político, y existe un mecanismo muy raro que le permite al gobierno de Estados Unidos, sin ese dinero no se gasta en el 2014, se puede utilizar en el 2015, si no te utilizan en el 2015, en el 2016, etcétera. Estamos en el 2020 y esos $2.5 millones no se han podido utilizar porque esa legislación establecía que para hacer un plebiscito y poder usar fondos federales para la campaña educativa tenía que pasar primero por un proceso educativo que estuviera avalado por el Departamento de Justicia Federal. Entonces, ese proceso es el que ahora se ha convertido en un problema
para el movimiento estadista, porque las últimas 2 ocasiones que el movimiento estadista ha estado en control del gobierno y ha querido hacer una consulta, ha sido el Departamento de Justicia Federal el que ha dicho ese plebiscito no cumple con los mínimos que se establecen en la ley federal. Entonces es una paradoja, porque realmente ese lenguaje se puso ahí no para que fuera un problema para los estadistas, porque siempre se pensó que la estadidad era solo una y que no había problema y era para evitar que Lela hiciera una definición que no fuera constitucional. Y ahora un poco, ¿sabes? Que la vida tiene su karma, ¿verdad? Ahora se ha convertido en una piedra en el zapato de los planes del Partido Nuevo Progresista para hacer plebiscitos de estatus y utilizar ese dinero federal. O sea que tampoco. Tengo que hacer una pausa. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, debo decirles que estamos hoy conversando sobre el tema del plebiscito, mejor dicho, sobre el tema del plebiscito al que nos vamos a enfrentar en las elecciones de noviembre. Y para esta conversación estoy en la gratísima compañía de los doctores Miguel y Javier Colón Morera. Así que continuamos en esta conversación, Miguel. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando tú lees la carta del Departamento de Justicia Federal, la última respuesta presentada en contra del plebiscito del 2020, lo que queda sumamente claro en la carta, a mí me parece implícitamente, es el hecho de que los estadistas están tratando de excluir el ELA de la parte primero, lanzan el mensaje, dice la carta un poco nebuloso, no muy claro o implícito, de que esto es básicamente puede ser un apoyo de parte de los Estados Unidos a la estadidad. Es decir, en cierta forma los acusa de estar presentando una propuesta que es completamente falsa al pueblo de Puerto Rico, porque el gobierno de los Estados Unidos no está comprometido de ninguna forma con eso, ¿verdad? Entonces cita la carta cuando habla de los casos de Alaska y de Hawái, da la impresión de que estamos camino a la estadidad, cuando eso no es cierto. Es muy interesante, ¿verdad? Cuando dice eso en blanco y negro. Sí, no, y dice que el gobierno federal es neutral. Es neutral. Segundo, dicen que no están convencidos de que el pueblo de Puerto Rico realmente rechazan el estatus actual, porque el único plebiscito que tiene cierta legitimidad, que ha ganado la estadidad, no estaba incluido el Estado Libre Asociado como lo conocemos hoy. Y obviamente, ¿verdad? Ese fue el del 2012. Y en cierta forma pasa por encima del último plebiscito que participó solamente el 22% de la población en un país donde la participación electoral es un promedio de 80% desde 1948 hasta hoy. Es decir, la gente no fue a votar. Entonces, en ese sentido es interesantísimo porque yo creo que lo que deja clarísimo a mi juicio es primero esa estrategia de que el estadoísmo en Puerto Rico ha tratado en cierta forma, a mi juicio, de empezar a... Yo creo, Javier, por favor, me gustaría que me comentara sobre esta hipótesis, ¿no? Ellos están tratando de argumentar que de facto Puerto Rico ya es un territorio incorporado. Por el movimiento estadista. Sí. Sí. En cierta forma, el diálogo, el lenguaje, es algo así como que ya nosotros estamos de facto incorporados. Sí, eso es cierto. De un paso más. Sí, pero Miguel, estoy de acuerdo con todo lo que me planteaste. Lo que yo creo que falta en lo que tú estás describiendo la carta, pues podemos hablar un poquito del territorio incorporado, porque eso es fascinante también. Pero lo que falta en la carta es que se está engañando al electorado cuando se le dice que un voto por la estadidad va a terminar en la estadidad. Porque, y me parece que en cierto sentido es, para mí me parece el planteamiento sustantivo más importante. Usted no está siendo invitado a ser Estado. Y esto es un baile por invitación. Esto es un baile por invitación. Así que no le diga usted a la gente que si usted vota por la estadidad va a recibir una invitación para entrar al baile, porque así no es que funciona. La última etapa de un proceso de admisión es cuando el Congreso te invita
a que tú formes parte de la Unión y entonces tú decides sí o no que tengo que entrar, pero Puerto Rico no está ahí. Puerto Rico no ha recibido una invitación del gobierno federal para ser admitido a la Unión. Eso me parece que es extraordinariamente importante porque me parece a mí que debe aclararnos a los puertorriqueños el estado de la situación en cuanto al estatus en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no está enfocado en el problema, no está haciendo una oferta de ningún tipo y en este momento, más que adelantar una agenda u otra, está bloqueando que cualquiera de las facciones adelante significativamente, en este caso, la estadidad. Ayer hablaba un colega, profesor, y rescataba un concepto que quizás tenga utilidad en Puerto Rico, que es el profesor Carlos Rivera Lugo, y él rescataba un concepto que se utilizó en la década de los 90, que es el concepto de la mutua determinación. Es decir, tú no le puedes imponer a Estados Unidos la estadidad y probablemente no tienes la fuerza electoral o la fuerza de otro tipo para imponerle la independencia o para imponerle la autonomía. Así que te vas a tener que sentar a negociar cuáles son los términos de algo que sea mutuamente aceptable para las dos partes, ¿verdad? En Puerto Rico ese lenguaje pues lo manejamos los académicos, lo manejamos los que estamos en las universidades, pero desde la perspectiva política pues suena como un discurso blandengue, como un discurso que no está, pero la realidad es la realidad, ¿verdad? Entonces el pueblo de Puerto Rico tiene que enfrentarse al hecho de que no le va a poder imponer a Estados Unidos un resultado, no se lo va a poder imponer. La relación es demasiado asimétrica. Entonces, tienes que desarrollar un proceso de negociación, de consulta, de convencimiento, para lograr un punto en donde los intereses de los puertorriqueños y los intereses de Estados Unidos de alguna forma puedan encontrarse en algún punto, ¿verdad? No, y yo pienso que entonces se ha desarrollado una apatía tremenda del electorado, porque ¿qué número es este plebiscito? ¿Cuántas veces le has pedido a la gente que vaya a las urnas para hablar sobre el asunto del estatus y los puertorriqueños y las puertorriqueñas ven que sencillamente no se resuelve nada? Ya no es como que tú me vas a decir a mí que, bueno, sí, o sea, ¿quién más, cuánta gente más puede seguir creyendo en que un voto por uno de las cosas va a culminar con la descolonización de Puerto Rico? Claro, la realidad es que no, y yo creo que ya los puertorriqueños pues están claros en eso, o sea. Pero también aquí opera el principio del filósofo John Lennon, que la vida es lo que te ocurre mientras haces otros planes. No es que el estatus no esté cambiando, es que está cambiando unilateralmente. La Junta de Control Fiscal es un cambio de estatus político, pero es un cambio unilateral. Te estamos quitando la administración del presupuesto porque no confiamos en la forma en que tú estás llevando a cabo eso. Entonces, eso es un cambio, pero para eso no se requería ningún plebiscito. Eso es una acción unilateral, como de hecho fue la invasión americana en el 98, para lo cual tampoco se solicitó ningún plebiscito. Pero, pues los puertorriqueños yo creo que... ¿Y es eso una derrota para el concepto del Estado Libre Asociado, Javier? Bueno, es una derrota en el sentido de que los populares veían el ELA como un primer paso en un proceso de ir obteniendo más control de la actividad política interna, y eso no es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que a medida que los fondos federales deciden cada vez más lo que el gobierno hace, pues todo eso viene empaquetado con disposiciones del gobierno federal. Entonces, Héctor Luis Acevedo decía en un artículo hace poco que la autonomía sobre nada es nada. Si yo tengo fondos federales, solo si hago lo que los federales me dicen, pues no estoy teniendo autonomía real. Miguel. Bueno, mira, a mí me parece... Miguel está ahí reventando. Porque la conversación que estamos teniendo, yo creo que refuerza un poco mi hipótesis, ¿verdad? Y es que en cierta forma esto de lo que se trata, este plebiscito especialmente, pero lo último tiene que ver más con el Partido Nuevo Progresista que con la estadidad, ¿verdad? Y a mí me parece muy interesante cómo es que reacciona el Partido Nuevo Progresista a la carta de la Secretaría de Justicia, precisamente porque dice, bueno, el plebiscito va o va, no importa lo que pase,
y no hay dinero, pero lo vamos a buscar. Inclusive, interesantemente, creo que sacaron $800,000 de los fondos del COVID, ¿no? Para trabajar con el COVID. Y a mí me parece que queda aún más claro y más retratado que esto no es más que una estrategia electoral para sacar en cierta forma a votar al electorado nuevo progresista, que quizás después de estos últimos 4 años, que no creo que estaría muy lejos en decir que posiblemente los peores 4 años en términos de gobernanza dentro del Estado Libre Asociado, aún con la Junta de Control Fiscal o en conjunto con la Junta de Control Fiscal, yo creo que es una estrategia electoral de sacar a su gente a que vayan a votar, porque yo creo que hay muchos estadistas que se quedan en casa ese día ante el desencanto generalizado que le ha generado lo que el partido ha hecho en los últimos 4 años. Entonces, en ese sentido, nuevamente, una parte importante, y quiero retomar algo que Javier dice, es que si hablamos de una negociación en términos de mutua determinación, es importante también recordar que cualquier tipo de negociación se basa en las relaciones de poder que tenga, el balance de relaciones de poder que existe entre las partes que están negociando. Claro. Y es importante tener siempre eso en mente. Aquí quien toma las decisiones unilateralmente son los Estados Unidos de Norteamérica. Y la gran pregunta es, ¿en qué forma una alteración del estatus de Puerto Rico de alguna forma beneficia a algunos sectores con cierto grado de poder político, económico o en el pasado militar en los Estados Unidos? Entonces, eso es bien importante siempre tenerlo claro. A través del siglo XX hubieron en distintos momentos históricos distintos núcleos de las estructuras de poder estadounidenses que tenían intereses en Puerto Rico. Obviamente la Marina de Guerra estadounidense siempre fue alguien muy presente en ese proceso, los distintos componentes del capital transnacional y en algún momento histórico el Departamento de Estado bajo el punto 4, ¿no? Entonces la pregunta real sería, ¿qué intereses en Estados Unidos podrían tener interés en que cambie la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos o que evolucione en otra dirección en la condición actual? Por ejemplo, la anexión de Puerto Rico o quizás la inclusión como un territorio incorporado podría implicar que Puerto Rico tendría derecho a utilizar el capítulo 9 de la ley de quiebras estadounidense para manejar la deuda. ¿Estarían alegres con eso los bonistas, los tenedores de bonos del Estado Libre Asociado o de las corporaciones públicas? Realmente, los grandes inversionistas económicos transnacionales en Puerto Rico se beneficiarían de que el estatus cambiara. Yo creo que por ahí también tenemos que ir pensando cómo esa relación de poder al interno de los Estados Unidos se ve afectada por el cambio. Esto no es solamente un argumento moral y ético. Es decir, esto no se trata de que somos, como decía Romero Barceló hace poco, somos ciudadanos americanos, por tanto, no merecemos la estadidad. Esto es un proceso político, al igual que también jurídico, y es importante tener claro esas estructuras, esas dinámicas de poder, especialmente al nivel de los Estados Unidos, para comprender las dinámicas. Perdona que te interrumpa, pero tengo que pausar. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos hablando sobre el plebiscito. Miguel, quisiera, en el segmento anterior tipo de dificultad señal y me gustaría que fuera sobre esos últimos puntos otra vez. Muy rapidito, mira, yo he retomado un poco el concepto de mutua autodeterminación que nos traía Javier y la idea de que esto tiene que ser un proceso negociado para comprender que las negociaciones van siempre a depender del balance de la relación de poder entre las partes que negocian. Y que en el caso nuestro, en el caso de entre Puerto Rico y los Estados Unidos, pues Estados Unidos obviamente es una relación completamente asimétrica en el cual esencialmente ellos tienen capacidad de poder unilateral sobre Puerto Rico y que gran parte de los balances de los cambios en Puerto Rico a través del siglo XX estuvieron muy vinculados a ciertos intereses en los núcleos y los ciclos de poder en los Estados Unidos. En cierto momento, obviamente, los componentes militares de la Marina de Guerra fueron más importantes, en otros momentos intereses azucareros, industriales, las 936, y obviamente en otros momentos también el Departamento de Estado, ¿verdad? Cuando Puerto Rico se presentaba dentro de los programas del punto 4 y hasta la década de los 60 como el modelo de desarrollo estadounidense para América Latina del tercer mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bien importante comprender y analizar profundamente de que esto no es solamente un problema legal
o ético-moral de que se merece la estadidad a un grupo por ser ciudadano americano, si tiene que ver con el problema de las relaciones de poder y los intereses de ciertos sectores de que cambie la relación política en Puerto Rico. Y traía un poco el comentario de, por ejemplo, imaginarnos qué pasaría con la deuda de Puerto Rico si, por ejemplo, Puerto Rico fuera aceptado como un territorio incorporado, lo que implica que la Constitución aplicaría completamente a Puerto Rico. Es decir, se expanderían los derechos sobre la ley de quiebra y afectaría eso a los intereses de los bonistas. Esas son preguntas importantes que hacernos, porque más allá del debate formal, legal o político partidista, especialmente en un sistema estadounidense, que es un sistema donde los intereses, los grupos de interés tienen mucha influencia en la legislación por el sistema de lobby que está establecido e institucionalizado en los Estados Unidos, esos grupos de interés tienen un peso importante en cualquier cosa que pase en Puerto Rico. Y yo creo que es importante también comprender que más allá de tratar de imponer, por decirlo de alguna forma, o inclusive de negociar la posibilidad de la salida del estatus, muchas veces se pierde de vista cómo los intereses, ciertos grupos de interés que tienen intereses en Puerto Rico, perciben, miran la posibilidad de un cambio de estatus en Puerto Rico. Y eso es muy importante porque estratégicamente Puerto Rico históricamente, desde 1920 hasta hoy, de alguna forma o de la otra, ha sido un paraíso fiscal. Y es un paraíso fiscal que en cierta forma ofrece garantías especiales o puede ofrecer condiciones especiales precisamente porque no es un Estado. ¿Ok? Entonces aquí se ofrecen condiciones que Delaware, por ejemplo, no puede ofrecer. Y eso es un factor importante porque mucha inversión económica en nuestro país vinculado a los intereses de las transnacionales estadounidenses está vinculado a esa condición tributaria. Y esas son preguntas que yo creo que tenemos que hacernos porque más allá del debate legal, más allá que es importante, más allá de la cuestión formal electoral de los partidos, el Congreso o el sistema político formal, también está este componente informal, por decirlo de alguna forma, que históricamente en Puerto Rico ha tenido, no digo que es determinante, pero sin duda ha tenido un peso, que es importante, que muchas veces no se tiene en consideración cuando tenemos este debate. Y esto lo digo y lo menciono especialmente para desmontar el mito que presentan los partidos políticos domésticos de que ellos pueden determinar el futuro del estatus de Puerto Rico. Porque hay eso mucho interés. Y eso no es cierto. Exacto, y hay muchos intereses creados en los dos lados. Javier. Sí. Fíjate, es interesante porque Miguel ha traído el tema del territorio no incorporado, el territorio incorporado. Se van a cumplir 100 años de Elvis. En el 2022 se van a cumplir 100 años del que probablemente queda como el principal caso insular vigente, que es el caso de Balzac versus People of Puerto Rico. Ese caso, te sugiero que lo leas, de Elvis, porque es un caso que se lee, es breve. Esto es un escrito unánime de la Corte Suprema. Y ese caso lo que dice es que la ciudadanía americana no tiene nada que ver con el estatus político de Puerto Rico y que la ciudadanía lo que le da derecho a los puertorriqueños es a mudarse a un estatus, a un estado, si quieren la estadidad. Eso es básicamente lo que dice ese caso. Esa norma cumple 100 años ahora, en el 2022. Y esa norma es bien importante porque esa norma dice que cualquier cambio en el estatus, incluyendo ese territorio incorporado del que habla Miguel, tendría que ser aprobado por el Congreso explícitamente. No lo puede declarar una corte, no lo puede hacer el presidente por orden ejecutiva, tiene que ser el Congreso, mediante una ley explícitamente dirigida a esos fines. Entonces, hasta ahora, el Congreso se muestra muy poco interesado en alterar, fíjate, como la ley 2022 se hacen bajo el gobierno de Fortuño. La ley, el gobierno de Fortuño le pide a unos asesores económicos en Estados Unidos que le digan qué modelo económico podría funcionar para Puerto Rico. Y los analistas norteamericanos le dan como alternativa eximir de contribuciones a los billonarios norteamericanos para que hagan negocios aquí, residan parte del año y no paguen contribuciones, por virtud de que Puerto Rico es un territorio no incorporado. ¿Qué mejor ejemplo de lo que está planteando Miguel, de cómo los partidos realmente aquí tienen una
capacidad bien limitada para moverse en medio de unos intereses económicos que son muy, muy poderosos y que no están dispuestos a poner en riesgo inversiones que tienen, etcétera. Entonces, pues, yo pienso que es bueno lo que está pasando, se está desmistificando este discurso de estatus, de que todas las soluciones de Puerto Rico van a surgir por un cambio de estatus y que los partidos pueden traer un cambio de estatus. Ninguna de las dos es básicamente cierta, ninguna de las dos. Así que yo creo que es bueno que el estatus esté enfrentando todos estos problemas, porque acuérdate también que hay un elemento de que el estatus también tiende a embrutecer la conversación política en Puerto Rico. Todos los problemas son de estatus, ¿verdad? Entonces, pues, los políticos utilizan eso como default para cualquier conversación cuando no tienen nada más que decir. No, cuando seamos Estado esto se va a resolver. Y entonces, pues, pienso yo que lo que ha ocurrido ya es muy positivo, de que, es decir, uno no puede criticarlo todo. El PNP no se le puede acusar de que no ha tratado de forzar el issue de la estadidad. Y lo que se ha demostrado es que no hay condiciones para forzar el tema de la estadidad. Con una excepción, porque yo quiero ser justo. Yo estudio esto y lo estudio académicamente y lo estudio de la forma más objetiva que puedo, con mis prejuicios. Hay un movimiento en la opinión pública norteamericana a favor de la estadidad, que no existía antes. El tema de María, el tema de ver tanta pobreza en Puerto Rico, de ver a Puerto Rico tan y tan miserable frente al resto de la población norteamericana, ha generado en ciertos sectores liberales de Estados Unidos la idea de que lo mejor para Puerto Rico es ser Estado. Eso es una ventaja que tienen los estadistas que antes no tenían. Lo que pasa es que eso es un elemento en una concatenación de eventos que tendría que producirse para un cambio de estatus. Yo creo que confundir una cosa y la otra es arriesgado. Y es importante recordar que esa no es la primera vez en la historia que eso sucede. Recordemos que el sindicalismo americano alrededor de la American Federation of Labor, el Council of Industrial Organization, ¿verdad? El sindicalismo estadounidense en las primeras décadas de la invasión estadounidense también veía con ojos favorables la estadidad para Puerto Rico. Eso es correcto. ¿Verdad? Entonces es interesante porque eso tampoco progresó y eso sí era en Puerto Rico estaban vinculados obviamente al Partido Socialista, ¿no? Que era un partido de masa fuerte, electoral fuerte, ¿verdad? Santiago Iglesias Pantín fue comisionado residente y aún en ese momento, en esa base social tan amplia, eso no llegó más allá de donde sabemos. Entonces es interesante porque ese giro en la opinión pública que muy bien explica Javier, puede ser también otra cuestión coyuntural que quizás en 2 o 3 años los estadounidenses nuevamente se olvidan de que Puerto Rico existe. Pero es interesante porque aún teniendo esa coyuntura favorable con ciertos sectores progresistas liberales en los Estados Unidos, el tema no avanza de ninguna forma. Claro. Y no hemos hablado del trumpismo, no hemos hablado de la polarización enorme que existe en Estados Unidos, de lo que se plantean ciertos políticos como una política populista de derecha, xenofóbica, de América primero, de cerrar fronteras, y en donde lo que son los puertorriqueños no necesariamente cuadran con esa identidad de lo que es Estados Unidos. Así que Estados Unidos como país enfrenta en sí mismo un gran debate existencial sobre una corriente liberal más multicultural y una corriente más populista, neonacionalista, racista. Entonces también eso es otra cosa que hay que entrar en la ecuación, ¿verdad? Porque en ese sentido este debate puede provocar una ruptura dentro de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, el discurso tradicional del estadoísmo tiene que ver con el nacionalismo cívico estadounidense. Bueno, les voy a decir algo. Se me ha terminado el tiempo y creo que el tema no lo hemos concluido. Así que quiero invitarles a que hagamos una segunda parte sobre este asunto del plebiscito y quiero que me digan ahora mismo que sí para comprometerlo junto con la audiencia. Me dicen que sí, ¿verdad?
Sí, lo hacemos, claro. Muy bien, fantástico. Pues muchísimas gracias. Creo que nos han arrojado muchísima luz en esta magnífica conversación. Así que todo el mundo esté muy, muy atento, que venimos con una segunda parte próximamente. Amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado en la mañana de hoy. Y a ustedes muchas gracias por haber compartido conmigo en este programa. Mi gente, tengan mucha paz, cuídense mucho y quédense en casa. Que estén bien.